tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada, usted recuerda, vimos a Jesús sanando a una niña de 12 años, ¿verdad? Que era la hija de Jairo, y vimos cómo sanó a la mujer con flujo de sangre, ¿sí? Y esto, entonces, vemos cómo Jesús tiene contacto con lo inmundo. La mujer con flujo de sangre era inmunda, nadie la quería tocar. Y una niña enferma que después se convierte en una niña muerta. Y entonces también los cadáveres eran inmundos, pero Jesús, esta inmundicia no es suficiente como para ensuciar a Cristo, sino que la pureza de Cristo es más grande, que sana lo inmundo, limpia lo impuro. Si vimos que no hay pecado que no pueda ser perdonado por Cristo, meditábamos acerca de la diferencia que era recibir un milagro de sanidad como el que buscaba Jairo, a un milagro de resurrección como el que terminó siendo, ¿verdad? Y vamos a ver hoy, ahora, a Jesús predicando en una sinagoga, pero no es cualquier sinagoga, es una sinagoga especial. Y vamos a ver la razón. Marcos 6, versículo 1 dice, y saliendo Jesús de ahí, llegó a su ciudad y sus discípulos lo seguían. Y cuando llegó el día de reposo, empezó a enseñar en la sinagoga, y muchos que lo escucharon se maravillaron y decían, ¿de dónde obtuvo estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada para que esta clase de milagros sean hechas por sus manos? ¿No es este el hijo del carpintero, el hijo de María y el hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Y he aquí, ¿no están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban, dice la Biblia, a causa de él. Jesús, en estos 5 capítulos que ya vimos, ha hecho de todo. Ha sanado personas inmundas, ha sanado leprosos, ha sanado gente con flujo de sangre, ha resucitado muertos, ha liberado endemoniados. Si vimos lo que pasó en Decápolis, es decir, los discípulos ya vieron de todo. Cualquier cosa que podían imaginarse que podía suceder en el ministerio de Jesús lo vieron, pero nunca habían visto lo que estaban a punto de ver en la ciudad a la que fueron. Jesús había estado predicando en Galilea. Su base ministerial estaba en Capernaum, ¿sí? Al menos por lo que podemos ver en Marcos. Pero ahora Jesús va a predicar a una ciudad llamada Nazaret. ¿Ha escuchado usted la frase Jesús de Nazaret? Nazaret es la ciudad donde Jesús crece. Jesús nace en Belén, en Judea, pero rápidamente va a Galilea, a la ciudad de Nazaret, Galilea de los gentiles, y ahí es donde Jesús crece. Es un pueblo que mucha gente conocía a Jesús. Y Jesús había ido toda su infancia, su adolescencia, su juventud a esa sinagoga. Y había escuchado a los maestros que le predicaban. Y entonces ahora él está de vuelta, pero ya como un hombre, y está enseñando ya como un rabí. Y lo hace tan bien que la gente se espanta. La cosa es que lo que iba a suceder ahí es que no iba a haber milagros por la incredulidad de la gente de esa región. Lo que nunca habían visto los discípulos era que Jesús no hiciera nada. Habían visto a Jesús que hacía de todo, endemoniados, enfermos, leprosos, muertos, pero que no hiciera nada, que no pasara nada, eso nunca lo habían visto. Sí, y la Biblia nos dice en el versículo 1 que Jesús se va y dice ahí Marcos que sus discípulos lo seguían. Sí, y entonces tenemos que entender que Jesús no anda solo, anda con los suyos. Como mencionamos anteriormente, los discípulos tienen que estar pegados al maestro. Ellos están conociendo a Jesús en todas las áreas. La única forma de conocer a Cristo es estar pegado con Cristo. Sí, ellos vieron milagros muy fuertes, vieron incluso pleitos de los fariseos y los saduceos que se levantaban contra él, pero solamente podían aprender esas partes íntimas de Jesús, esas partes en las que Jesús hablaba en la intimidad, esas cosas que Jesús enseñaba y que no enseñaba a todo el mundo, solamente siguiéndolo. Y los discípulos era lo que hacían, seguían a Jesús. Si tú quieres aprender de Cristo, tienes que estar pegado con Cristo.
No basta con que vengas una vez a la semana, no basta con que escuches una predicación por internet. Tienes que estar pegado con Jesús. Si no estás pegado con Jesús, te vas a perder lo más importante. Vas a aprender lo que todos aprenden, lo que la masa aprende. Pero si tú quieres conocer a Cristo de forma profunda, tienes que estar pegado con Él, en oración, en la palabra, en la iglesia. Si Dios fuera solo filosofía, una vez a la semana está bien. No es algo de todos los días. Pero si Dios es un Dios vivo, con quien tiene relación, entonces la comunicación diaria es necesaria. ¿Sí? ¿Quién de ustedes a la gente de su casa no le habla todos los días? Si te levantas y hasta el perro te habla. Si todo el mundo, ¿por qué? Porque son los de tu casa. Es la diferencia. Tú, tus compañeros de trabajo, los dejas de ver el viernes y dices, ya no los voy a ver hasta el lunes, ¿verdad? Y a veces dices, gracias a Dios. Pero a los de tu casa los vas a ver siempre, porque son tu familia, son los de tu casa. Y entonces Jesús, si está en ti, la comunicación debe ser constante para poder conocer a Cristo. Si Dios es un Dios vivo, tenemos que comunicarnos con Él. Si no hay comunión con el Espíritu Santo, entonces no somos discípulos y no seguimos a Jesús. El seguir a Jesús nos va a meter en situaciones como la que estamos a punto de ver. Ahora, la Biblia dice que Jesús está predicando, pero dice en el versículo 2 que Él estaba enseñando y que los que lo escuchaban se maravillaban, ¿sí? Se sorprendían. Y aquí yo creo que Jesús podría decir, pues, ¿quién los entiende, verdad? Porque Jesús está enseñando maravillosamente, está predicando maravillosamente, está hablando de las verdades del reino, está predicando lo que los otros rabís no podían predicar, está hablando de un conocimiento del Padre que Él tiene profundo, está revelando lo íntimo de Dios y la gente lo ve y se maravilla. Sin embargo, se escandaliza por la persona que lo está haciendo. Porque lo que ven en él es al joven carpintero que estaba ahí en la casa de María y José. Y no pudieron quitarse de su cabeza la imagen del carpintero. Jesús era un rabí, enseñaba mejor que todos los que estaban ahí, pero lo ven y lo dicen, ¿no es este el carpintero? ¿Verdad? Es decir, imagínate que ves a un médico que te va a operar, que ya tiene ya maestría, doctorado, de todo, doctorado en doctor, ¿verdad? Dice un compañero, ya tiene de todo, y tú dices, este no era el cajero del Oxxo. No, que no me opere, ¿verdad? Porque yo lo vi hace 15 años y era el cajero del Oxxo. Esta gente no pudo quitarse al Jesús que ellos conocieron cuando era carpintero. Ahora, tampoco es que fuera despectivo ser carpintero. Los carpinteros tuvieron un tiempo de fama muy importante en esa época. Había una ciudad que estaba a 6 kilómetros de Nazaret, se llama Séforis. Séforis era, de hecho, era la capital de Galilea. Séforis, 6 kilómetros, estoy hablando de 1 hora caminando. Está cerquita, ¿verdad? Ya en carro, 10 minutos, 5 minutos, ¿verdad? Entonces, es muy cerca. Y Séforis fue destruida por Roma en el año 4 antes de Cristo. Entonces, cuando Cristo era un joven, la ciudad estaba en reconstrucción y se requirieron muchos carpinteros, ¿sí? Para que ayudaran a reconstruir la ciudad. Muchos carpinteros incluso construían las partes en sus casas y entonces luego las enviaban a la ciudad. Entonces la gente sabía quiénes eran los carpinteros del pueblo, porque eran los que estaban levantando la ciudad de al lado. Sí, eran los que estaban levantando, no solo la ciudad de al lado, los que estaban levantando la capital de Galilea. La gente reconocía a los carpinteros. Sabían quién era Jesús porque lo vieron como carpintero, como uno de los que ayudaron a reconstruir quizá la ciudad. Seguramente estaba José y otros carpinteros, los que hubiera en Nazaret, todos ellos fueron requeridos. Entonces la gente conoce a Jesús por eso. Y de entrada es algo bueno. Es decir, Jesús no solamente llegó a predicar un evangelio, sino que llegó a predicar un evangelio después de haberle hecho un bien a la sociedad. La gente pudo ver a Jesús trabajar para el pueblo
y entonces Jesús enseñar la palabra de Dios. Con su trabajo, la gente lo reconoció. De entrada, primeramente, no es malo que sea el carpintero, porque fue uno de los que quizá estuvieron ayudando en aquel desastre, ¿sí? Siempre decimos que el ministerio de Jesús empezó a los 30 años porque fue cuando empezó a predicar, pero quizá ese ministerio empezó antes, cuando Jesús ayudó a reconstruir Séforis. Jesús hace un bien a la gente a la que después va y le predica. Ahora, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es si nuestras manos, nuestros consejos, nuestro tiempo, nuestras palabras le han hecho algún bien a la sociedad en la que vivimos. O simplemente somos personas que gastamos saliva, sí, que jugamos a la iglesia sin hacer nada que provoque que la gente vea a Jesús en nosotros. Qué bien le estás haciendo tú y qué bien le hago yo a nuestros compañeros en el trabajo. Qué bien le estamos haciendo a la gente en la escuela con la que convivimos. Qué bien le estamos haciendo a los de nuestra casa. Porque si no estamos haciendo ningún bien y predicamos el evangelio, entonces ese evangelio es como saliva nada más que se habla. Pero Jesús está respaldado por sus obras. Sí, obras que hizo incluso antes de ser un maestro reconocido. A Jesús primeramente lo reconocieron como el carpintero. Después fue el rabí, pero primero el carpintero. Jesús fue el carpintero que después muchos iban a dar cuenta que iba a ser el Cristo. Pero comenzó trabajando por los demás. La gente que no nos conoce como cristianos, ¿cómo nos conoce? Tal vez todavía no te conoce como cristiano, pero entonces, ¿cómo te conoce? Te conoce como alguien que ayuda, te conocen como alguien paciente, te conocen como alguien consejero, te conocen como alguien que levanta el ánimo del equipo, de la gente en el trabajo. ¿Cómo te conoce la sociedad que te rodea? ¿Qué podrían decir de ti? No los hermanos de la iglesia, los que están fuera de la iglesia. Entonces, cuando nosotros pensamos así, entendemos que Jesús estuvo preparándose y preparando a la gente antes de empezar a predicar, preparando con su trabajo y con el ejemplo, ¿sí? Entonces el problema no es que fuera carpintero, el problema no es que la gente lo reconozca como carpintero, el problema es que la gente se quedó con el Jesús carpintero y no quisieron recibir al Jesús que enseñaba, al Jesús que sanaba y al Jesús que salvaba. Les gustó el carpintero nada más, porque a la gente muchas veces le gusta que le ayudes en lo temporal. Y ese es el otro peligro. Queremos, qué bueno que Jesús nos ayudó a reconstruir, pero no queremos, ¿verdad?, que nos salve por la eternidad. No queremos seguirlo. Solamente queremos esa parte primera que Él hizo. Pero este es el problema de ellos. Por eso dice la Biblia ahí en el verso 3 que se escandalizaban a causa de Él. Y escandalizar en la raíz original da la idea de ocasión de tropiezo. Es decir, algo que te escandaliza es algo que te hace caer, que te hace tropezar. El hecho de que Jesús fuera carpintero era ocasión de tropiezo para la gente que estaba con él. Sí, era una ocasión para que los demás dijeran, pues, ¿cómo lo voy a escuchar a este? Si es carpintero, ¿verdad? Todos lo conocían. Era Chuy, ¿verdad? El de la vuelta. O sea, ¿cómo voy a escuchar a este hombre? Sí, eso fue una ocasión de tropiezo para ellos. No pudieron sacarse de la cabeza la idea que tenían de Jesús. Era una resistencia a reconocer lo que Dios estaba poniendo frente a ellos. Es un gran predicador, es un gran maestro, sana enfermos, wow, pero es el carpintero. Es el carpintero, ¿verdad? Y no pudieron sacarlos de ahí. No pudieron verle como el Cristo, ni siquiera como un profeta o como el rabí. Preferían verlo pequeño. Y de cierta manera, verlo pequeño para no tener que obedecerlo. Prefiero verlo como Chuy que verlo como el Cristo. Porque si lo veo como Chuy, puedo decir, mira qué bien predica Chuy. Pero si lo veo como Cristo, tengo que seguirlo y tengo que ser su discípulo. Tengo que cargar mi cruz. Hay una responsabilidad más grande, ¿verdad? La gente está asombrada, pero no es un asombro de admiración, sino que es un asombro de perplejidad. Es decir, la enseñanza y la persona
no hace match. Hay una disonancia entre una y otra. Sí, como que yo escucho, no sé si te ha pasado que escuchas un locutor de radio, ¿verdad? Y la voz así bien profunda, y luego ya lo ves en vivo, persona chiquito, ¿verdad? O así, y dices que no es el de la voz, ¿verdad? Jesús, el que enseñaba, no iba con lo que estaban viendo. Ellos querían otro perfil de Cristo, querían otro perfil de lo que era un rabí. Un rabí no podía andar, ¿verdad? Tal vez haciendo lo que Jesús había hecho. Tenía que tener las manos más tersas, sí, menos cayudas, tenía que estar mejor, quizá peinado. Era otro perfil el que ellos buscaban. Pero no lo veían en Jesús. El asombro es que no podían cambiar su forma de pensar. Mira el verso 4, dice, Jesús, porque Jesús se da cuenta, les dice, no hay profeta que sea menospreciado, sino en su propia ciudad, entre sus parientes y en su casa. El Mesías no podía venir de la clase trabajadora. El Mesías tenía que venir de los grandes teólogos que salían de las sinagogas de los fariseos o del templo de los saduceos. Tenía que tener otro perfil, otras ropas, venir de otra familia, no tenía que su apellido tenía que ser diferente al que tenía. Aunque podemos reconocer que es un buen predicador, aunque podemos reconocer que da grandes enseñanzas, este no puede ser más que simplemente un carpintero aficionado. Este no puede ser el Cristo, no puede ser un rabí, no puede ser un profeta. Sí, eso es lo que sucedió con la gente de Nazaret. Y Jesús, dándose cuenta del corazón de la gente incrédulo, seguramente dolido, Jesús responde, no hay profeta, sino, o no hay alguien que sea rechazado como profeta, sino en su propia tierra. Es decir, es más fácil ir a un lugar donde no te conozcan y ahí hacer las cosas bien, porque los que te conocen, sí, no pueden creer lo que Dios hace contigo. Y es lo que Jesús dice. Sí, entonces Jesús se autonombra profeta para ponerse en comparación con los profetas del Antiguo Testamento. ¿Qué le hacían a los profetas del Antiguo Testamento? Los menospreciaban, los rechazaban. De Ezequiel se burlaron, ¿sí? Porque decían que sus profecías no se cumplían. Hasta que un día, da bolas, se cumplieron. Y se reían de Eliseo, le decían pelón. Ahí está en la Biblia. Se reían, ¿verdad? Es decir, a Isaías la tradición dice que lo mataron con un serrucho. A los profetas fueron rechazados por la propia gente del pueblo. Y Jesús entonces dice, pues yo soy profeta como ellos entonces. Y estoy en mi tierra y en mi tierra no se me da el lugar que el Padre me ha dado. ¿Verdad? La gente se había hecho necia. Eran hombres perseguidos los profetas a causa de un pueblo incrédulo. Y Jesús sabe que ha sido rechazado al más puro estilo de los profetas del Antiguo Testamento. Y cuando un pueblo calla a los profetas de Dios, es decir, y con esto no me refiero solo a los que tienen don profético, sino cualquiera que predique la palabra, cuando las leyes, sí, trabajan en prejuicio de ellos, lo que podemos ver es lo que se aproxima a esa región. En el mismo lugar donde a Jesús le enseñaron la ley o le predicaron la ley, ahora los hombres se escandalizan de que Jesús sea un gran maestro. Jesús llegó primero a los más cercanos, buscó con los que creció, con los vecinos que ayudó, ¿sí? Con la gente de su sinagoga, buscó con la gente del lugar que conocía, pero le rechazaron. Los más cercanos le rechazaron, incluyendo su familia. Porque si tú ves a los 12 discípulos, ninguno de ellos era hermano de sangre de Jesús. Hasta que Jesús asciende. Entonces vemos a Santiago, hermano de Jesús, a Jacobo, ¿verdad? Siendo pastor de una iglesia y escribiendo un libro. Pero antes de eso, los hermanos de Jesús no lo seguían. Incluso su propia familia. Pues hace poco lo acabamos de ver. María lo quería meter al manicomio. María se lo quería llevar por loco, ¿verdad? Entonces, Nazaret como ciudad está negando la autoridad de Jesús. Esto no es que alguien rechazó a Cristo. Es que es un sistema, porque son todos. Es la cuadra,
es la familia, son los maestros del templo, es toda la gente alrededor, es un sistema el que está rechazando a Cristo. No es lo mismo que haya personas que no creen en Jesús, que haya un sistema que esté trabajando para que la gente rechace al Salvador. Sí, cuando las leyes mutilan la libertad de predicación, cuando las leyes limitan a quienes quieren hablar el Evangelio, cuando te dicen, puedes predicar, te vamos a dar permiso, pero no puedes predicar de aquí a acá, ¿verdad? Solo puedes predicar esto o puedes predicar esto. Entonces, ahí es donde vemos que este sistema se mueve como en Nazaret. Vamos a rechazar el mensaje, aunque sea bueno, aunque sea atractivo, incluso aunque nos llame la atención, lo vamos a rechazar. Y eso es lo que pasa con Jesús. Y Jesús les dice, pues entonces no soy una persona bienvenida, no soy una persona reconocida, no soy el Cristo, aquí yo no soy el Cristo, no soy el profeta. Dice la palabra entonces en el versículo 5 que ahí no pudo hacer ni siquiera un milagro, excepto que él les impuso la mano a unos pocos enfermos y los sanó. Y estaba sorprendido por la poca fe de ellos y recorría los poblados enseñando. Ahora Jesús llama la atención, ¿verdad? Porque no es que la Biblia diga no quiso hacer ningún milagro, pero no podía hacerlos. Dice la Biblia, salvo unos cuantos ahí que puso sus manos y sanó. Si nosotros tenemos una campaña y hay 3 que se les imponen manos y sanan, wow, serviciazo. Bueno, eso para Jesús era como que por eso Marco lo pone así, porque lo que los discípulos estaban acostumbrados de ver, yo me imagino a Pedro contándole a Marcos cómo estuvo esa vez. Ellos estaban acostumbrados a ver decenas, centenas de personas, endemoniados saliendo, de personas caminando, de personas viendo. Pero acá en Nazaret hubo silencio, porque la gente no tenía fe. ¿Sí? ¿Y por qué Jesús no hace milagros? ¿Cuál es la limitante? ¿Jesús no es poderoso? ¿Que Jesús no puede sanar? La limitante no radica en el dunamis, es decir, en lo milagroso. El poder milagroso Jesús lo tiene. Pues sí, es el que sostiene el universo con sus manos. Él lo puede hacer. La limitante no está en su poder. La limitante está en su misión. Jesús no es un curandero. Jesús llega a establecer un reino. ¿Sí? Si Jesús le hace milagros a la gente que no cree, Jesús sería como el mago pagano del pueblo, que hace amarre y que hay conjuros, ¿verdad? Pero Jesús no es eso. Entonces Jesús lo que hace es, primero fe, primero crees en mí. Mucha gente quiere ver milagros de Jesús para entonces ver si deciden seguir o no seguir a Jesús. Muchos, mientras esperan el milagro, lo siguen. ¿Ven que no llega? Dejan de seguirlo. ¿Sí? Y claro que Dios tiene misericordia de mucha gente, pero la razón de la fe no tiene que ver con que tú vas a tener fe si recibes algo de Dios. Primero crees en Cristo, porque lo más importante ya lo recibiste, que es la salvación. Primero crees en Jesús. Y después, si llega el milagro o no, eso no va a afectar tu fe en Cristo. Por eso Jesús busca gente con fe. Sí, que primero le crean a Él, crean lo que Él es, dice y hace antes de ver cualquier cosa. Jesús se lo dice también a Tomás, bienaventurados los que creen y no vieron. ¿Sí? Entonces mucha gente busca primero poder ver. Hay gente que dice, pues, que Dios haga un milagro, ¿verdad? O a ver, que Dios haga esto y creo. Y eso no funciona de esa manera. Eso es tentar a Dios. Jesús no es un mago, ¿verdad? No es el que ahí lee las cartas, ¿sí? O hace amarres. Jesús viene a establecer un reino. Es muy diferente, es otra dimensión en la que Él trabaja. Entonces yo me gozo cuando hay sanidades. Cuando viene alguien con un don profético y habla a la gente y la gente se agolpa y la gente para aquí y gloria a Dios. Pero no voy a dejar de creer si dejo de ver eso. Si Dios me dijera, Víctor, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer ningún milagro en la fin. No voy a dejar de creer en quién es Dios. Porque nuestra fe no puede estar basada en lo que vemos. ¿Sí? La gente, quizá muchos querían ser sanos,
pero no tenían la fe para eso. Querían esperar a ser sanados para ver si lo seguían o ver si tenían la fe para ser sanos. Si Jesús busca discípulos, no nada más curiosos, tú no necesitas una campaña donde veas para vivir activamente en el Señor. Porque si una campaña, una enseñanza, algo, puede ser un empujón muy, muy bonito. Pero si después tú no giras por tu propia cuenta, ese empujón, tarde o temprano, se detiene. Y vas a estar esperando a que otra vez vengan a darte otro empujón, ¿verdad? Y así va a ser tu vida cristiana, cada 6 meses, cada año, un empujón que te dure unas cuantas semanas. Pero no es lo que Jesús está buscando. Sí, tú te tienes que alimentarte. Entonces, al menos en este pasaje, al menos por lo que estamos estudiando de este pasaje, podemos ver que donde no hay fe, la actividad milagrosa se restringe, porque Dios no entrega de lo suyo a los que no son hijos y a los que no le buscan. Primera de Corintios 11:30 nos recuerda eso. Porque Pablo le dice a la iglesia, ustedes, por cómo están haciendo la Santa Cena, lo están haciendo indignamente, dejan a la gente pobre a un lado, están haciendo esto y lo otro, y ese pecado que están haciendo, ya no hay milagros en su iglesia, por eso muchos de ustedes están enfermos, y otros hasta ya se murieron, dando a entender que si no hubieran hecho eso, no estarían muertos. Es decir, como que en Corintios hubo una restricción de la acción milagrosa de Dios, de la acción de Dios de salvación, incluso de sanidad de enfermedades. Porque cuando no hay fe, Dios tampoco, ¿verdad?, da de lo suyo. Ellos dejaron de ver milagros, dejaron de ver salud incluso, por su propio pecado, por hacer cosas indignas delante de Dios. Pablo también, cuando fue a Listra y Derbe, está predicando y dice la Biblia que ve a un hombre y que vio que tenía fe para ser salvo. No es que vio a un enfermo, porque enfermos quizá había muchos, cojos había tal vez más, pero vio a uno que tenía fe para ser sano. Y a ese le habló, por ese oró y ese sanó. Entonces la fe es importante, es necesaria. Sí, pero primeramente nuestra fe en Cristo, que no está en venta a cambio de un milagro. Sí, yo no pongo mi fe a precio de milagro. Mi fe está firme en Jesús. Reciba o no reciba. Y entonces la gente de Nazaret, que no pueden quitarse la idea del Jesús carpintero, que no quieren recibir el mensaje de él, no ven milagros en su tierra. No ven milagros, solamente se quedan con una bonita enseñanza y cada quien se va a ir a su casa y no va a pasar nada con sus vidas. Y muchos de ellos van a perder su alma, porque hay mucha incredulidad. Y entonces Jesús hace algo, verso 7. Y enseguida Jesús llamó a los 12 y empezó a mandarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para expulsarlos. Y les ordenó que no llevaran nada para el camino, solo un bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, solo calzado con sandalias y que no vistieran dos túnicas. Y les dijo, en cualquier casa donde entren, quédense ahí hasta que salgan de la aldea. Vamos a explicar esto. Rechazan a Jesús en Nazaret. Y Jesús no se va a quedar quieto. Si los suyos no quieren, vamos a ir afuera. Y entonces Jesús llama a sus discípulos y llama a los 12. Tenía más discípulos, pero llama a los 12. Esta es una misión para los 12, para los más avanzados, ¿verdad? Para los que tenían, los que estaban más preparados para hacer ese trabajo. Y la Biblia nos dice que fue enseguida o inmediatamente. Si esto me recuerda las acciones de este hombre que hace una fiesta y que nadie va. Y entonces este hombre hace un coraje y dice, ¿sabe qué? Vayan a buscar a los que están en la plaza, vayan por el loquito del pueblo, vayan por el que está allá tirado pidiendo dinero, a esos vamos a meter a la fiesta. Jesús enseguida, tan pronto como en Nazaret le rechazan, agarra a sus discípulos y los manda de dos en dos a las aldeas venideras. Aquí quieren estar con sus demonios, ¿verdad? Bueno, allá les voy a dar autoridad a ustedes para que vayan y sanen enfermos, para que saquen demonios, para que prediquen el arrepentimiento, ¿verdad?
Nazaret trajo para sí condenación, porque lo que era para ellos tuvo que ser repartido para otra parte. Porque el Evangelio va a demandarte una respuesta acorde a la salvación que se te ofrece. Si la salvación que se te ofrece es pequeña, tu respuesta puede ser pequeña. Pero si la salvación que se te ofrece es grande, tu respuesta al Evangelio tiene que estar acorde a lo que se te está predicando. ¿Cuántos años se te está dando la salvación? ¿Cuántos años se te está dando de estar con Cristo? ¿De cuántos pecados se te está perdonando? ¿De cuántos años te está salvando de estar en el infierno? Y entonces cuando yo entiendo el tamaño, la dimensión de toda mi maldad y lo que he hecho y de lo que he sido librado y a dónde voy, entonces mi respuesta tiene que ser acorde. Y Jesús no se detiene a insistirle a los de Nazaret. Jesús no va a perder más tiempo con Nazaret. Si Nazaret no quiere despertar, vamos a ir a otra aldea. Pero la palabra se va a predicar y van a haber personas salvas. Y tienen que salir demonios, y tienen que sanar enfermos, y tiene que haber arrepentimiento de pecados, y tiene que haber quien reciba a Jesús. Si no es en Nazaret, va a ser en otra aldea. Es lo que Jesús le dice a los discípulos. Entonces tenemos que tener cuidado que la salvación que es de nuestra ciudad no vaya a otra parte. Por cómo estamos viviendo y cómo vemos las cosas, que el Señor no vaya a hacer otro lugar lo que ha querido hacer en nosotros, en esta ciudad. Porque lo que no vemos es que el enemigo gesta sus maquinaciones en lo oscuro, mientras nosotros estamos distraídos. Tú estás en tu casa, ¿verdad? Y estás en enero comiendo la rosca de Reyes, febrero comiendo tamales, ¿verdad? En marzo celebrando, sí, la primavera, y estás en abril, ¿verdad? El Día del Niño, y en mayo las mamás, y pasan las imágenes de tu casa, y tú estás comiendo, y estás celebrando, y estás bien, bien padre, pero en las paredes de tu casa, en enero se metió un animalillo, que tú no lo viste, febrero, marzo, abril, y tú, mientras tú estabas haciendo tu vida, en las paredes de tu casa se estaba gestando otra cosa, un imperio, ¿verdad? De insectos desagradables que tú no quieres ahí. Y de pronto, cuando haces un agujero en la pared, sale todo lo que estaba escondido. Y Satanás no hace sus maquinaciones quizás en la luz, pero las hace en lo oscuro. Y sin darnos cuenta, mientras la iglesia está distraída. El día de ayer, estábamos en el desfile, ¿verdad? Y pues salió una iglesia, pasó un carrito de una iglesia, con muchas banderas, ¿verdad? De los de colores, y contoneándose, ¿verdad? Y todo. Iglesia Universalista Presbiteriana, decía ahí. Una iglesia, con Biblia en mano. Ahora, ¿dónde, pastor? En California. Aquí. Donde hace 30 años no se vendía alcohol. ¿Y quién se dio cuenta que estaba creciendo eso? Y de pronto se acaba el desfile y pasa un musulmán con 3 niños gritando, la Navidad es malvada. Casi diciendo que eran en Alá. ¿Dónde? ¿Cuándo? Como el césped, sin que te dieras cuenta, empieza a crecer a tus espaldas. Y la iglesia, distraída, sin predicar, sin moverse. Es más, fallándole al Señor, ¿verdad? No, todo eso pasa. Satanás no descansa, amado, en sus maquinaciones. Mientras nosotros, ¿verdad? ¿verdad? Decidiendo si hacemos o no hacemos la voluntad de Dios. ¿Cuántos cristianos hoy, ¿verdad? A lo largo de vamos a hablar nada más de esta ciudad, a lo largo de la ciudad, ¿cuántos cristianos no estuvieron hoy en su casa sentados pensando, voy a la iglesia o no voy a la iglesia? Y mejor no fueron. Simplemente porque no quisieron, porque no tuvieron las energías ni la motivación para hacerlo, no tenían nada que hacer, no tenían trabajo, estaban todos bien, no estaban enfermos, pero no quisieron, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, nos estamos acostumbrando a una vida espiritual mediocre.
Y esa vida espiritual mediocre es la que permite que crezca todo lo que estamos hablando delante de nosotros sin que podamos hacer nada. Hay cosas, amado. Jesús mismo se lo dijo a los discípulos: este demonio que está aquí no va a salir sino con ayuno y oración. A ustedes les falta fe, ¿sí? Porque no es lo mismo matar una mosca con un insecticida que acabar con una plaga. Y no es contra el hombre. Acuérdate que tu lucha no es contra las personas. Las personas las tienes que amar, las tienes que bendecir, sino lo que está en los aires que tú no ves, pero que gobierna sobre la gente como gobernaba en Decápolis, que lo vimos en la palabra. Y entonces requerimos otro tipo de tratamiento. Requerimos cristianos, ¿verdad?, que estén llenos de oración. Requerimos cristianos llenos de la palabra. Requerimos cristianos llenos de convicciones. Pero el problema es que ya nos acostumbramos a Jesús, al carpintero. Ya nos acostumbramos a una parte de Jesús y ya nos contentamos con esa parte. Sí, y ya no queremos ir más profundo. No queremos escudriñar. No queremos buscar. Nos acostumbramos a no orar en la iglesia y no orar en la casa. Nos acostumbramos a no leer la Biblia. Amado, perdón por lo que te voy a decir, pero nos acostumbramos a pastores que no predican la palabra. Y vemos esos pastores y los vemos con compasión y decimos: ay, pobrecito, predica bien mal, no sabe abrirla, no sabe leer la Biblia. No es con compasión, son pastores, son predicadores. Predicar la Biblia es el mínimo requerido para ellos. Y están enseñando a la gente y un nivel, ¿verdad?, que se están contentando con lo que están haciendo. No podemos contentarnos con esa mediocridad espiritual como los nazarenos se contentaron. ¿Qué necesidad de seguir a Jesús si aquí tenemos a nuestro rabí, que él ni era carpintero, el de toda la vida, ¿verdad? Estamos bien así como estamos. Entonces tenemos que tener cuidado. No podemos contentarnos como la gente de Nazaret se contentó. No podemos acostumbrarnos a vivir de esta manera. No sea que dejemos de ver los milagros de Dios que estábamos viendo solamente por nuestra actitud. Y entonces, ¿verdad?, tengamos que ir a otra parte a ver lo que antes veíamos aquí. Tengamos que ir a otro lugar a ver lo que Dios hacía con nuestras vidas en el pasado. Y que lo veamos y lo veamos con nostalgia y digamos: qué bonito era antes el Evangelio. Mientras la gente en otro continente, en otro país, está gozándose con el Señor. ¿Por qué lo dejamos ir? Simple y sencillamente porque lo menospreciamos. ¿Sí? Entonces, el Evangelio, y a veces es que el Evangelio se nos hizo demasiado familiar. O sea, ya Salmo 20, Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará. Ya me acostumbré y dejé de ver la profundidad de la palabra y de la relación con Dios. Jesús era demasiado familiar para los nazarenos, por eso lo que él decía no les llegaba. Y a veces el Evangelio se hizo demasiado familiar para la gente. Por eso tú y yo, como gente hispana, amado, tú estás aquí y cambia tu enfoque. Tú no estás aquí porque te estén ayudando. Sí te ayudan, pero tú estás aquí para salvar una nación que se acostumbró al Evangelio y que se acostumbró a un Jesús carpintero. Se acostumbraron de tal manera, ¿verdad?, que dejaron de profundizar en la palabra de Dios. Y tú eres la persona que viene de otra parte y que has venido con otro concepto y otro conocimiento de la verdad de Dios porque tú viviste otras cosas. Y tú tienes que llevar esta profundidad a una tierra que dejó de excavar, dejó de buscar y que ha dejado que otras cosas crezcan a su alrededor. Es necesario que tú como hispano tomes esa responsabilidad. No importa, olvídate de si te quiere el presidente, si no te quiere, si te sientes extraño. Tú estás aquí porque el Señor aquí te tiene, porque tienes una responsabilidad de parte de Dios. Tú viniste a bendecir una tierra y si nunca te lo reconoce, no importa. Pero cuando llegues con el Señor, vas a recibir el llamado: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ahí es donde quieres ser reconocido. Entonces tenemos que llevar esta profundidad. Y Jesús envía a sus discípulos y los envía de dos en dos. Ahora, ¿por qué de dos en dos? ¿Por qué no los envía? Si los envía de uno en uno, pues pueden ir a 12 casas, ¿verdad? ¿Por qué de dos en dos?
Porque antiguamente se predicaba así para que hubiera una fuerza en el testimonio. Nadie podía hablar mal de alguien si sabían que había un testigo, ¿sí? De la otra persona. Por eso los mandaba de dos en dos. Y dice la Biblia que les dio autoridad. Jesús les dio en el versículo 7 autoridad sobre los espíritus inmundos para que los expulsen. Y autoridad no es dunamis. Dunamis es poder milagroso. Autoridad es exousia. Y es diferente. Míralo de esta manera. Dunamis, poder. Cuando la Biblia me habla de poder, muchas veces usa dunamis. Y el poder es como si tú tuvieras una escopeta. Tal poder ahí, ¿verdad? O sea, ¿quién niega ese poder? Pero la exousia es la autoridad que se delega para poder usarla. Tú puedes estar bien fuerte, puedes estar bien macizo, medir 2 metros y estar bien ponchado. Pero si un policía de 1,60 te para, te paras. ¿Por qué? Porque aunque tú tengas más dunamis, él tiene la exousia, él tiene la placa, él tiene la autoridad. Y lo que Jesús hace con los discípulos es, esta autoridad que yo tengo como hijo de Dios, se las voy a dar a ustedes y los demonios cuando los vean, no es por ustedes, muchachos. Cuando los demonios los vean, lo que van a ver mi placa. Y entonces ustedes van a tener la autoridad para sacar demonios a donde quiera que vayan, para predicarle a la gente. Esa es la autoridad que ellos reciben, pero esa autoridad no se la dio a cualquiera. No se lo dio a todos los discípulos. No se la dio a la gente que se quedó en Capernaum, se la dio a los 12, porque eran los que iban a hacer ese trabajo. Y ese trabajo no era sencillo, porque Jesús mismo les dice, no lleven nada para el camino. Yo creo que Jesús estaba hasta cierto punto molesto. Esto no dice la Biblia, eso yo lo pienso. Yo veo a un Jesús molesto. Y cuando le dice, no lleven nada, es una prueba para ellos, pero es una prueba para la gente también. Primero les dice, no lleven nada para que aprendan a confiar en Él y no se distraigan. No lleven bolsa, porque si llevan bolsa, se van a poner en la esquina a pedir dinero. Mis discípulos no van a hacer eso. No lleven bolsa. No lleven pan, porque no van a comer, van a predicar. No lleven nada. Solamente lleven sus zapatos y su ropa. Vámonos. La que traen puesta. Y es una prueba para la gente. ¿Cuál era la prueba? Que los que recibieran a sus discípulos recibían el reino de Dios. Y los que lo rechacen, rechazan el reino. Entonces Jesús les dice, no se preocupen porque va a haber quien los reciba. Jesús sabe todas las cosas. Ellos solo tenían que hacer lo que tenían que hacer. Pero está esta doble prueba. El rechazo o la aceptación de los mensajeros, es una prueba para los que reciben. Si reciben al mensajero, recibieron el reino. Y esta actitud de Jesús se relaciona con la forma en la que Nazaret trató al mensajero, que era Jesús. Que no solo era el mensajero, sino que era el fundador del reino. ¿Verdad? Entonces, ser discípulos de Cristo es vivir conforme a la voluntad de Dios. Seguir a Jesús según mi llamado, según mi contexto. Los discípulos, entonces siempre vamos a ir a predicar de 2 en 2 y no vamos a llevar nada. Perdón, no, esto era una situación específica por algo que había ocurrido. ¿Sí? Así tuvo que ser en ese momento para esa gente que estaba en ese lugar. Por eso Jesús los envía a ellos así, hacerlo de esa manera. No es que fuera la regla, sino que así tenían que hacerlo. Y Jesús los cuida, porque Él les dice, ¿verdad? Si llegan a una casa, ahí se van a quedar hasta que salgan de la aldea. Porque ellos iban a predicar a lo mejor varios días en una aldea. Y si una casa les daba acogida, se iban a quedar ahí todos los días hasta que acabaran de predicar y fueran a otra aldea. ¿Para qué? Para que no hubiera con que otra persona les abriera su casa y esta casa está más grande, ¿verdad? Y dan mejor comida, mejor me voy para allá. Donde les abrieron la puerta, ahí se quedan, porque ustedes van a predicar. Ahora, es severo el rechazo. Verso 11. Todo el que no los reciba ni los escuche, cuando salgan de ahí, sacudan el polvo debajo de sus pies para testimonio a ellos.
En verdad les digo que en el día del juicio habrá menos severidad para Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Y ellos, saliendo, predicaban que se arrepintieran. Y echaban fuera muchos espíritus malignos y ungían con aceite a muchos enfermos y eran sanados. Y estas son palabras de Jesús. Si ustedes van a un lugar y no lo reciben, no aceptan el mensaje, sacudan sus pies. Esto era algo cultural de los judíos. Cuando ellos iban a una tierra gentil y regresaban a Tierra Santa, ellos sacudían sus pies para dejar la mugre va allá de otro lado, ¿verdad? Básicamente era eso lo que ellos hacían. Y Jesús lo que les dice es, esta señal es de que ustedes son, digamos, libres de la sangre de esa gente. Si ustedes no son responsables ya por ellos, ustedes son responsables si no les predican. Son responsables de no hablarles la palabra de Dios, pero no son responsables de que ellos reciban o no reciban, ¿sí? La responsabilidad está en cumplir con tu trabajo. Entonces, es lo que Jesús les dice. No podemos jugar con el evangelio. Aquí vemos que en estos pasajes, ¿verdad? Esta doctrina de la universalidad es mentira. Todos van a ser salvos al final, hasta el diablo. Y Jesús dice, para estas naciones será mejor, les irá peor que a Sodoma, porque tuvieron al mensajero, tuvieron a Jesús, lo vieron y lo rechazaron. Entonces no podemos jugar con el evangelio. Mientras los nazarenos jugaban con sus recuerdos del Jesús chiquito, ¿verdad? Del Jesús que estaba ahí serruchando, del Jesús que iba por las cocas a la tienda. El reino había llegado a su ciudad y no se dieron cuenta por estar distraídos. El gran problema de la iglesia, amado, no es, a veces ni siquiera es que estén haciendo cosas inmorales, es la distracción. Estamos fuera del canal de Dios. Jesús está transmitiendo todo el tiempo, pero nosotros estamos sintonizando otra parte. Y esto es delicado. La predicación nos enseña esto. La incredulidad, amado, no es falta de información. La incredulidad no es un error intelectual. La incredulidad es una resistencia al Evangelio de Cristo con sus propias consecuencias. Por eso los discípulos, ahí en la palabra, en esos versículos que leímos, dice que los discípulos predicaban el arrepentimiento. Nada más. No predicaban, o sea, ellos no querían hacerse los que eran expertos en otra cosa. Hoy día todo el mundo quiere pastores expertos en gestión de economía, ¿verdad? Y que te hablen de asuntos bien fresas. El principal problema del hombre es que necesita arrepentirse. Y es lo que los discípulos fueron a predicar. Arrepentimiento. Vamos a ponernos en pie. La pregunta es si le creemos a Cristo o ya nos familiarizamos demasiado con el carpintero.